Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros lectores que en este momento se conectan a través de el Instagram de El Heraldo, @elheraldo.co. Hoy tenemos un par de invitados muy especiales que nos hablarán acerca del tema de la educación y de los planes de gobierno precisamente que tienen los candidatos a la alcaldía y la gobernación de Barranquilla y del Atlántico respectivamente. Haremos un análisis acerca de todo lo que tratarán ellos en sus campañas de gobierno, Entonces, pues aquí tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son José Alfredo Aparicio. Bienvenido. Muchas gracias, Denise. Estupenda la invitación. Muchas gracias a Empresarios por la Educación y al Heraldo por estar aquí y permitirnos conversar hoy sobre la educación. También tenemos a Daniel Parra Barreto. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, el doctor José Alfredo Aparicio, doctor en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Él también está en la Universidad del Norte, ¿cierto? Y ha realizado pasantías en grupos de investigación en el extranjero y actualmente es decano del Instituto de Estudios en Educación. Sí, así es, que es nuestra Facultad de Educación en la Universidad del Norte. Y por otro lado está Daniel Parra Barreto, que es egresado de la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre y participó activamente en la construcción del Plan Decenal de Barranquilla y actualmente cursa sexto semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Bueno, vamos a iniciar este análisis con unas preguntas y ellos brevemente les van a dar respuesta a ellas. Empecemos con ¿en qué deben formarse los docentes y directivos de la región para fortalecer la calidad de la educación? Bien, muchas gracias por esta oportunidad. A lo que se nos convoca, Denis, es a reflexionar en torno a los planes que están presentando los candidatos en este momento a la alcaldía y a la gobernación y revisar estos aspectos dentro de sus planes. Entonces tendríamos que comenzar diciendo que tristemente una vez más la educación no aparece en el primer renglón donde debería estar, el primer renglón de importancia. No sé si es el sesgo que tenemos nosotros desde entidades como Empresarios por la Educación o la Universidad del Norte, como educadores, pensando que siempre la educación debería estar de primera. De hecho, ese ha sido el logo de nuestra ciudad, de la educación de nuestra ciudad, educación de primera. Pero volvemos a ver otra vez que en los planes, desafortunadamente, no aparece en primer lugar y las propuestas que se hacen para las diversas áreas son propuestas bastante generalistas sin llegar a comprometerse con indicadores concretos. ¿Cómo fortalecer precisamente los procesos de formación para los directivos? Bien, una de las cosas importantes para resaltar es decir, por ejemplo, en el caso concreto de Barranquilla, Barranquilla ya tiene un plan decenal desde el 2018 al 2028, que es su hoja de ruta en términos de educación. En este sentido, en ese plan decenal, por ejemplo, en el parte de formación, están establecidas metas de formación, porque, por ejemplo, no sé si sepan nuestros seguidores en este momento, que Barranquilla tiene en el nivel primaria, por ejemplo, un 68% de docentes solo con nivel de formación profesional, o sea que no han hecho una formación de posgrado. Y aunque en algunos niveles, por ejemplo, el de media disminuye algo, en general, la media, digamos, de personas, de educadores que están sin formación de posgrado está en torno al 60-65%. Esto es un gran reto todavía para la ciudad. Está claro que el más alto nivel de formación da herramientas, da posibilidades, digamos, de que esos educadores cambien sus formas de educar. En ese sentido, esto sería todavía una cosa que está pendiente y que en este plan de educación del que habíamos hablado, ahí aparece con unas metas concretas, primero a 5 años y después a los 10 años, que es que hemos trazado ese plan. Ok, no sé si también Daniel nos ayuda. Sí, quisiera aportar algo. Ese plan decenal que se diseñó fue, estuvieron involucrados todos los actores, la familia, la institución, toda la comunidad educativa, y todos proponían. Y de hecho, una de las cosas en las cuales deberían formarse los docentes es, como decía José acá presente, un estudio de posgrados. Qué chévere sería que, por ejemplo, los docentes no solamente dieran las clases en español, sino en otro idioma, o sea, tuvieran otra lengua, la que ellos pudieran enseñar, ya estaría formando, por ejemplo, una escuela bilingüe, y eso de una u otra manera ayuda a los estudiantes cuando lleguen a una universidad. Denise, y es muy importante, por ejemplo, dónde se forman esos docentes, porque, por supuesto, necesitamos instituciones de la más alta calidad, instituciones acreditadas, que hoy día también entienden que la formación no deben ser formaciones generalistas, sino formaciones específicas. Los docentes que están pidiendo que si son docentes de ciencia, por ejemplo, puedan tener una formación de maestría
con un énfasis en enseñanza de las ciencias o enseñanza de las matemáticas o el lenguaje. Eso es algo muy importante de trabajar. Y otro elemento, por ejemplo, que esos programas de posgrado tengan acompañamiento en la práctica. Ya entendemos que lo único importante no es que el docente vaya a una universidad, esté un fin de semana viendo unas asignaturas, sí, sino que en realidad desde la universidad vayan a las instituciones educativas y haya un proceso de acompañamiento en la práctica de cómo los docentes están implementando estas innovaciones. Ok, ¿cuál de todas estas experiencias vale la pena destacar en el tema del departamento o de la ciudad en materia de formación para docentes y directivos? Pues en el tiempo reciente, por ejemplo, con los recursos de regalías a través del ministerio y también a través de la gobernación y de las alcaldías, ha habido un conjunto de becas para los docentes en las cuales se han formado desde esa perspectiva que te estoy diciendo, en las cuales ellos se han formado en sus áreas específicas y también con ese proceso de acompañamiento, muy similar a un programa que seguro los docentes que nos están siguiendo se conoce mucho en el país, que es el programa Todos Aprender, en el cual había unos tutores en terreno que hacen ese proceso de acompañamiento, y eso es fundamental en el día de hoy, porque en el fondo nosotros cambiamos cuando estamos resolviendo problemas a los cuales nos enfrentamos como educadores en la práctica. Ese es el momento donde necesitamos a alguien experto a nuestro lado para que nos ayude a dar salidas, para que nos ayude con nuevas didácticas, para que esté ahí a nuestro lado complementando el trabajo que estamos realizando. Entonces, por eso es muy importante que los programas tengan esas características. Okay, de eso se trata precisamente, como crear ese vínculo entre escuelas y también en las familias del territorio, ¿cierto? También es importante. Y también, Denis, por ejemplo, entre instituciones de educación pública y privada. Es una de las estrategias que aparece en el plan decenal, que sería muy importante que los candidatos la retomaran. Porque, por ejemplo, ha habido pequeños intentos de alianzas que han funcionado muy bien, pero ¿qué tal si hacemos para toda la ciudad y para todo el departamento esas alianzas estratégicas explícitas entre las mejores instituciones de la educación privada y las instituciones que más dificultad tienen en la educación pública? Porque es cierto, por ejemplo, en Barranquilla se ha avanzado significativamente en las instituciones que tienen más dificultades. No sé si sepan, hay una categorización que va desde la letra D hasta la letra A+. Esas que tienen la letra D son las que más acompañamiento requieren. ¿Qué tal si hacemos un plan como está en el plan decenal, por ejemplo, de que las instituciones privadas de mejor calidad hagan un acompañamiento a las instituciones que tienen el nivel D en la ciudad de Barranquilla? Esa sería una gran propuesta para los nuevos posibles alcaldes o gobernadores. Así es. Daniel, también pues hablemos un poco de cuáles son esos beneficios que se pueden contemplar si los padres de alguna manera están más cercanos a las escuelas y a esos procesos educativos de sus hijos. Claro, lo que pasa es que la familia también afecta en las comunidades educativas, porque si un estudiante no va con las mejores condiciones desde la casa, ese problema lo va a reflejar en las instituciones educativas. Entonces debe haber una comunicación más efectiva entre la escuela y la familia para que de una u otra manera haya una mejor educación entre ellos, una mejor comunicación. ¿Cuáles creen ustedes que, ya pasando pues a otro plano, lo que tiene que ver con la educación media, cuáles serían como las mejores alternativas para fortalecer precisamente la educación en el Atlántico? Sí, este es un área en la que hay un enorme reto, porque los indicadores demuestran, por ejemplo, que en la etapa de transición y en la etapa de la educación media es donde menos cobertura hay. Con lo cual en la educación media hay un esfuerzo importante que hacer, porque los diversos indicadores muestran que cuando termina la educación secundaria en el grado 9, muchos chicos y chicas desertan, tal vez por razones, digamos, familiares, sociales, de necesidad de vínculo laboral. Muchos padres a veces los impulsan a que ya tienen que salir al mercado laboral, y es desafortunado porque al no terminar la educación media no tienen la oportunidad luego de seguir hacia la educación superior, la educación técnica, tecnológica y superior. Entonces, lo primero que creo deberían hacer nuestros nuevos gobernantes es realizar programas para la permanencia en el sistema educativo, para que esa transición entre secundaria y media no genere esa tasa alta de deserción que estamos teniendo. Y eso, por supuesto, se hace con programas pertinentes, digamos, para las necesidades de los chicos y chicas. En muchos casos lo que se registra en muchos lugares es que desafortunadamente las oportunidades que se dan en la educación media no están vinculadas con las necesidades de contexto, o por lo menos con los imaginarios que los chicos y las chicas tienen de qué sería deseable para ellos aprender en esta articulación que hay entre la educación media y la educación superior. ¿Qué creen ustedes, o bueno, en este caso, qué crees que deben tener en cuenta esos los candidatos en el caso, por ejemplo, de la gobernación del Atlántico para fortalecer precisamente el tema de la educación media? Sería, por ejemplo, la oferta educativa que le ofrecen a los estudiantes, como por ejemplo
Ellos se quedan solamente con el SENA y con el ICE, pero ¿dónde queda la universidad pública? Lo que es la Universidad del Atlántico, que también tiene buenos programas en el cual sería chévere que los estudiantes que están en 10º y 11 se pudieran articular con la Universidad del Atlántico, que de hecho pues está próxima y ya está certificada de acreditación de alta calidad. Entonces no solamente quedarse, por ejemplo, con esos programas que ya hay, sino expandirlos, porque como decía que el señor José, hay diferentes necesidades en el territorio. Ok, pero yo creo que estamos, y es importante que también quienes se conectan con nosotros, nuestros lectores, también sepan que estamos abordando pues a los candidatos a la gobernación del Atlántico. En este caso hablamos de Nicolás Petro y de Elsa Noguera, ¿no? Que tienen importantes propuestas con el tema de educación. Si identificamos a estos candidatos, ¿sabemos más o menos qué es lo que están abordando cada uno en especial y qué le aportan precisamente al tema educativo en la gobernación? Sí, en el departamento. Digamos, como se ha avanzado significativamente en infraestructura en este último gobierno, pues su apuesta es en términos de calidad, pero todavía sus metas siguen siendo metas muy difusas, o sea, nos hubiesen gustado metas muy concretas. Y miren, para el Departamento del Atlántico, yo creo y de verdad que me encantaría pensar también en un plan decenal, por ejemplo. Un plan decenal como el que hicimos para Barranquilla, que haya un proyecto a futuro. Y un plan decenal con unas metas ambiciosas. Por ejemplo, piensen ustedes realmente por el tamaño del Departamento del Atlántico, si nosotros no podríamos hacer de él el departamento más educado de Colombia. Es totalmente posible, o sea, es un departamento por su tamaño y sobre todo por su distribución geográfica. Es un departamento con una baja ruralidad, o sea, no sé si ustedes sepan, solamente tiene 50 establecimientos en zona rural. Eso ni se compara con los demás departamentos del país. Eso solamente representa aproximadamente el 5% del total de las instituciones que tenemos. Nosotros podríamos ser modelo de educación rural. Teniendo solo un 5%, imagínense todo lo que se podría hacer. Déjame decirte un dato, Laura, por ejemplo. Si nosotros sacamos todos los estudiantes, digamos, del área metropolitana de Barranquilla, que son, pues, tú sabes, Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, nos quedan solamente 463,000 habitantes en el resto del departamento que nosotros podríamos concentrarnos en ellos. Es una población un poco más pequeña que Bucaramanga, por ejemplo, que tiene un poco más de 500,000 habitantes. Estoy seguro que los recursos alcanzarían perfectamente para desarrollar esa población en todas sus dimensiones. Solo que están distribuidas en 18 municipios, de los cuales 11 municipios están en situación crítica. Yo sentiría que habría que empezar por hacer un énfasis en aquellos que tienen más necesidad. Si una cosa quisiera decirle a los oyentes hoy día es qué podrían hacer tanto los posibles alcaldes de Barranquilla como los gobernadora del departamento es: por favor, concéntrense en aquellas zonas donde hay mucha más dificultad. En Barranquilla hay todavía muchas instituciones en categoría D. Concentremos nuestro recurso en ellos. No olvidemos a los demás, por supuesto, hay que impulsar que sigan subiendo a categoría A y A+, pero concentrémonos en aquellas instituciones en D. En el departamento tenemos 11 poblaciones donde están en total una buena cantidad de las instituciones con dificultades. Concentrémonos en ellas, porque lo podemos hacer. Los recursos son suficientes si nos ponemos eso como meta. Ok, bueno, en el caso de la alcaldía de Barranquilla, pues los candidatos más opcionados, Jaime Alberto Pumarejo, Rafael Segundo Sánchez, acá tenemos ese plan decenal de educación. ¿Cuál sería el reto entonces para ellos? ¿Que se cumplan? Sí, por favor, que en principio lo revisen y lo incluyan dentro de sus planes, porque tristemente cuando vemos los planes nos damos cuenta que parece que no lo han revisado. O sea que los elementos que aparecen aquí no se acercan ni medianamente a un 10 o 20% de las ambiciosas metas que están planteadas allí en ese plan, por ejemplo, para la ciudad de Barranquilla. Si solamente cogieran los elementos del plan y dijesen, nos vamos a comprometer, como debería pasar, porque fue un acuerdo incluso que ya fue aprobado por el Consejo, y que hasta el 2028, es decir, no solamente este periodo, sino el siguiente gobernante, va a estar todavía regido por el plan, podrían simplemente decir, vamos a comprometernos para cumplir el plan, y serían suficientes metas. Yo quisiera hacer un comentario. Es obligación de los futuros gobernadores y alcaldesas que incluyen el plan decenal. ¿Por qué? Porque fueron los estudiantes, los directivos y padres de familia los que dieron a conocer las necesidades que hay, y por lo tanto cómo van a hacer algo aislado con lo que necesita la comunidad y lo que ellos creen que necesitan. Deben tener bastante en cuenta eso. Porque sí, se construyó entre todos, ¿no? Sí, correcto. Sin duda, fue un plan participativo en el que
participaron, como está diciéndonos Daniel, todos los actores fundamentales de la comunidad participaron, empresarios, académicos, padres de familia, directivos docentes, estudiantes, periodistas, todas las comunidades participaron, tuvieron representantes. Pues al final es la voz de la comunidad hablando y diciendo qué es lo que quieren ellos de la educación de su ciudad. Ok, yo creo que ya podríamos decir que, bueno, hemos analizado estos 4 candidaturas, ¿cierto? 2 a la gobernación y se analizaron 2 de la alcaldía, ¿así es? Sí, nos hemos basado en un análisis que hizo la Fundación Empresarios por la Educación de los documentos que están publicados. Desafortunadamente a veces puede ser que los candidatos en sus mentes y en sus discursos, digamos, amplíen mucho más, pero nosotros nos basamos en los documentos que estaban publicados. Y bueno, yo creo que una pregunta que hay que hacer y es, ¿qué creen? O sea, ¿qué le sugerirían a esos candidatos a la gobernación y a la alcaldía para hacer pertinentes precisamente esas propuestas en educación? Yo lo que diría es aterrícenlas, o sea, en el fondo necesitamos gente que se comprometa con indicadores, no solamente que nos den ideas generales, porque miren, les voy a dar ejemplos de lo que dicen los candidatos. El candidato dice, continuaremos mejorando la calidad de educación que reciben los niños y niñas en las instituciones educativas. Hombre, eso es una propuesta demasiado amplia. Cuando yo digo, ¿en qué vamos a mejorar la calidad y en qué porcentaje de esos aspectos de la calidad? Por ejemplo, en el plan decenal dice que los directivos docentes participarán dentro de comunidades de aprendizaje en la que aprenderán conjuntamente y eso aumentará desde el 5%, solamente están ahora, de los directivos docentes implicados, hasta un 50% en 5 años, pues ahí yo me comprometo con algo. Pero mira, por ejemplo, te voy a decir una cosa muy importante. Para todo se requieren recursos. Y cuando analizamos la financiación de la educación, ninguno de los candidatos en sus planes explícitamente dice cuántos recursos va a dedicar a la educación. Entonces empecemos por ahí. Ahí hay un elemento que está faltando y yo creo que el llamado a atención sobre todo primordial es decirles, por favor, señores y señoras candidatos, la educación es lo primero. Tiene que ser siempre lo primero, por encima de cualquier otra cosa. Tendría que estar en sus planes puesta como la prioridad número 1, porque todos lo sabemos, es la mejor inversión posible que hay para una ciudad y para un departamento. Y eso no porque nosotros seamos educadores, se lo está pidiendo toda la comunidad. Eso es lo que necesitamos, gente que diga, la educación está de primero y que además se comprometa con indicadores concretos de a dónde quiere llegar al cabo de 2 años y al cabo de 4 años cuando su gobierno termine. Daniel, ¿cuál sería esa propuesta? Con razón lo que está diciendo José, es muy cierto, la educación tiene que estar de primera. Si de hecho se da cuenta de que el presente alcalde ha hecho, pues se ha ponido la camisa y ha invertido en temas de educación y se ha visto el cambio, se ha visto que Barranquilla ha hecho una evolución en temas de las pruebas CIFES, en problemas de infraestructura, es decir, sí se puede y los futuros gobernantes, ya sea la alcaldía y la gobernación, también tienen ese reto, que vemos que sí se puede. Bueno, yo creo que hemos hecho un análisis bastante importante acerca de las alcaldía y de la gobernación del Atlántico, quienes nos liderarán por los próximos 4 años, y entonces el reto debe ser enfocarse de primero en la educación. Sí, y contar con nosotros como aliados, porque justamente estamos para eso aquí, para que ustedes los periodistas, para que nosotros las universidades, para que ellos como comunidad educativa, Fundación Empresarios por la Educación desde el ámbito empresarial, les digamos, como les hemos dicho siempre, aquí estamos para hacer las alianzas que lleven a la práctica la educación, digamos, como lo que debe ser, lo que debe estar siempre en primer lugar en la mente de la inversión pública, en primer lugar en la mente para el desarrollo social y en primer lugar en los planes políticos o en los planes de desarrollo cuando finalmente ya sean gobernantes. Bueno, profesor José Alfredo, muchísimas gracias por asistir. A ti, Laura, muchas gracias. A Daniel por su A Daniel también, por supuesto. Y por su análisis. Les queremos dar muchísimas gracias a nuestros lectores que se conectaron con nosotros a través de Instagram, @elheraldo.co. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Saludos.